Elena, tengo una propuesta peculiar para ti. ¿Te atreverías a jugar una partida de ajedrez conmigo? Por supuesto, no tienes por qué entender las reglas. La voz de don Augusto Valencia resonó en el opulento salón. Cada palabra era una gota de veneno endulzado con una falsa amabilidad que pretendía ser juguetona, pero solo lograba ser cruel. Sus ojos grises y pequeños brillaban con una arrogancia que Elena conocía demasiado bien, una que había aprendido a navegar con la cabeza gacha y un silencio obediente durante más de una década. Estaba de rodillas, con un paño en la mano, a punto de darle el último brillo al impecable suelo de mármol italiano. El reflejo de su rostro cansado, surcado por las finas líneas del tiempo y la preocupación, se mezclaba con el del imponente magnate, un contraste brutal entre dos mundos que compartían el mismo aire pero nunca la misma dignidad. El olor a cera de abeja y a café, recién hecho, flotaba en el ambiente, una mezcla que para él significaba hogar y poder, y para ella, una jornada interminable de trabajo que le dejaba los huesos doloridos. El silencio que siguió a su pregunta se hizo pesado, casi tan pesado como el candelabro de cristal de Bohemia que colgaba sobre ellos, indiferente a la pequeña humillación que se desarrollaba bajo su luz parpadeante. Elena no levantó la vista de inmediato. Sintió la mirada de él sobre su espalda, un peso físico que disfrutaba del momento, saboreando su poder para hacerla sentir pequeña e insignificante. Era un juego más para él, uno que no se jugaba sobre un tablero, sino sobre el alma de las personas. Y en ese momento, ella era su pieza más vulnerable, un simple peón, en su gran tablero de poder. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. No puedo fallar, no ahora, pensó Elena. El eco de las palabras de don Augusto la golpeó con la fuerza de una bofetada invisible. No era la pregunta en sí lo que dolía, sino la presunción descarada detrás de ella. La certeza absoluta de que ella era incapaz, de que su mundo se limitaba a trapos, productos de limpieza y obediencia ciega. Sintió el calor subir por su cuello, una mezcla de ira contenida y vergüenza profunda que luchaba por salir, por estallar en una respuesta que sabía que no podía dar. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo duro, se aferraron al paño húmedo con una fuerza que blanqueó sus nudillos. Cada arruga en su piel contaba una historia de sacrificio, de sueños postergados, de una vida entera dedicada a servir para que otros pudieran vivir en la opulencia sin mover un dedo. Levantó la vista lentamente, sus ojos profundos y oscuros, encontrándose con los de don Augusto. No había desafío en su mirada, al menos no uno que él pudiera reconocer, solo una calma insondable que lo descolocó por un instante fugaz. Él esperaba lágrimas, o tal vez una súplica temerosa y tartamudeante. No esperaba esa dignidad silenciosa, esa fortaleza que no provenía de la riqueza ni del estatus, sino de algo mucho más profundo e inquebrantable que él jamás podría poseer. Se puso de pie con una gracia que desmentía sus 58 años, alisando su uniforme con un gesto automático y preciso. El corazón le latía con fuerza, un tambor que marcaba el inicio de una batalla que no había pedido pero que, de alguna manera, había estado esperando toda su vida. «Acepto el desafío, señor Valencia», dijo Elena, su voz apenas un susurro pero tan clara como el cristal del candelabro que los observaba. La sorpresa cruzó el rostro de don Augusto, un tic casi imperceptible en su mandíbula, pero fue reemplazada rápidamente por una sonrisa condescendiente aún más amplia y desagradable. Se echó hacia atrás, cruzando los brazos sobre su pecho abultado, adoptando la pose de un rey que acaba de recibir un tributo inesperado y divertido de un campesino ignorante. «Vaya, vaya, tenemos a una valiente entre el servicio. Espléndido. Esto será mucho más entretenido de lo que pensaba». Sus palabras estaban dirigidas a ella, pero su tono era para una audiencia imaginaria, una que siempre aplaudía sus crueles juegos de poder y su ingenio retorcido. Para él, la respuesta de Elena no era un acto de coraje, sino una simpleza que confirmaba su inferioridad. Era la prueba irrefutable de que no entendía su lugar en el mundo, de que era demasiado tonta para reconocer una trampa evidente. Elena simplemente asintió, su rostro una máscara de serenidad que ocultaba el torbellino de emociones en su interior. Sabía que había cruzado una línea invisible.
A partir de ese momento, ya no era solo la mujer que limpiaba sus suelos y pulía su plata. Se había convertido en una pieza en su tablero personal, y él no era conocido por jugar limpio. El aire en la habitación pareció cambiar, volverse más denso, cargado de una nueva tensión eléctrica. La partida había comenzado mucho antes de que se moviera la primera pieza, pero se daba cuenta él de quién era su oponente. ¿Qué he hecho?, se preguntó internamente. La audacia de su propia respuesta la sorprendió por un instante, un vértigo momentáneo que la hizo tambalearse por dentro. Una parte de ella, la parte que había aprendido a sobrevivir a base de sumisión, quería retractarse, volver a arrodillarse y desaparecer en la invisibilidad de su rol. Pero otra parte, una voz que no había escuchado en años, una voz que sonaba extrañamente como la de su padre, le susurró que había hecho lo correcto. Mi padre siempre decía que el ajedrez no era solo un juego, era la vida misma, cada movimiento cuenta, cada pieza tiene valor, y hasta el peón más humilde puede convertirse en reina. La memoria de su rostro, amable y surcado de arrugas prematuras por el trabajo y las preocupaciones, apareció en su mente con una claridad dolorosa y reconfortante. Lo veía sentado frente a un tablero gastado en su pequeño y modesto apartamento, sus ojos brillando de inteligencia mientras le explicaba las complejidades de una APRTURA siciliana o la belleza de un sacrificio de dama. Él no jugaba por dinero ni por fama, jugaba por la belleza pura de la estrategia, por la danza silenciosa de la mente sobre las 64 casillas. Esa pasión, ese don, había sido su única herencia. Un tesoro escondido que ella había guardado bajo capas de miedo y resignación durante demasiado tiempo. Don Augusto no lo sabía, nadie en esa casa lo sabía. Para el mundo, ella era Elena Montoya, la criada. Pero en su interior, era la hija de un maestro olvidado, la portadora de un legado que se negaba a morir, y ahora, ese legado le exigía luchar. Al final de su jornada, Elena cruzó las imponentes puertas de hierro forjado de la mansión Valencia. El sonido metálico y pesado al cerrarse detrás de ella pareció sellar su destino, un eco que resonó en la calle silenciosa. El aire fresco y húmedo de la noche bogotana le golpeó el rostro, un alivio bienvenido después de la atmósfera sofocante y cargada del salón. Caminó por las calles, arboladas del barrio exclusivo, donde cada casa era una fortaleza de riqueza y privilegio, un mundo tan ajeno al suyo como la luna lo es del sol. Las luces doradas que se derramaban desde los grandes ventanales, proyectaban sombras largas y danzantes en la acera, sombras que parecían burlarse de su figura solitaria y encorvada. Se sentía como una intrusa, una pieza fuera de lugar en un tablero que no le pertenecía, un peón gris en un mundo de marfil y oro. El peso del desafío de don Augusto se asentaba sobre sus hombros, una carga que se sumaba al cansancio físico de su largo día de trabajo. Cada paso que la alejaba de la mansión la acercaba a su propia realidad, a su pequeño apartamento en un barrio obrero donde las preocupaciones eran más sobre el alquiler del mes siguiente y el precio de los alimentos que sobre partidas de ajedrez. Pero esta noche, algo era diferente. Una extraña mezcla de temor y determinación impulsaba sus pasos. Sabía que no se trataba solo de un juego. Se trataba de algo mucho más grande, de una deuda pendiente. Tendría la fuerza para enfrentarlo. Su apartamento era pequeño, apenas 2 habitaciones, pero cada rincón respiraba la calidez de un hogar construido con esmero y amor. Un par de plantas bien cuidadas en el alféizar de la ventana, una manta de ganchillo de colores vivos sobre el viejo sofá, y el olor persistente a arepas de la cena de la noche anterior. Era su refugio, el único lugar en el mundo donde podía quitarse el uniforme de sirvienta y ser simplemente Elena, sin máscaras ni reverencias. Dejó su bolso en una silla y, sin encender más que una pequeña lámpara de mesa que arrojaba una luz amarillenta y suave, se dirigió a un viejo baúl de madera que yacía a los pies de su cama. Hacía años, quizás una década, que no lo abría. El polvo se había acumulado sobre su tapa, sellando los recuerdos que contenía como una tumba olvidada. Sus manos temblaron ligeramente al levantar el pesado cierre de latón. El chirrido de las bisagras oxidadas fue el único sonido en la habitación silenciosa, un gemido del pasado que despertaba fantasmas dormidos. Dentro, el olor a naftalina, a papel viejo y a madera de cedro, la transportó de inmediato a su infancia.
Había algunas fotos en blanco y negro, un par de libros con las tapas gastadas, y envuelto en un paño de terciopelo descolorido, el objeto que buscaba. Su corazón dio un vuelco al verlo. Era como si una parte de su alma, largo tiempo olvidada, estuviera a punto de ser redescubierta. Con manos reverentes, desenvolvió el paño y reveló un antiguo reloj de bolsillo de plata. La superficie estaba opaca por el tiempo, con finos arañazos que contaban historias de un pasado lejano y manos trabajadoras. No era un objeto de gran valor monetario, no era oro ni estaba incrustado de joyas, pero para Elena, era el tesoro más preciado del mundo. Era el único recuerdo tangible y personal que le quedaba de su padre. Presionó el pequeño botón en la parte superior, y la tapa se abrió con un suave y familiar clic. Las manecillas se habían detenido hacía décadas, congeladas en el tiempo a las 3:15, pero la esfera de esmalte blanco y los elegantes números romanos seguían siendo tan claros como siempre. Recordó las manos de su padre sosteniéndolo, consultando la hora antes de una partida importante, su rostro concentrado y sereno, ajeno a todo lo demás. Él solía decir que el tiempo era el recurso más valioso en el ajedrez y en la vida. Saber cómo usarlo, cómo presionar al oponente, cómo crear tensión y cómo esperar el momento perfecto para atacar. Esa era la esencia de la victoria. El frío metal del objeto en su palma pareció infundirle una calma inesperada y profunda. Era más que un recuerdo, era un ancla, un talismán, un símbolo de la sabiduría y la paciencia que su padre le había enseñado. Sintió una conexión profunda, como si él estuviera allí, a su lado, dándole fuerzas. Él merecía que el mundo viera su luz, no el olvido que le dieron, susurró al silencio de la habitación, su voz quebrada por la emoción contenida durante años. Las palabras salieron con un dolor sordo, una herida que nunca había cicatrizado del todo. Su padre, un genio del ajedrez, un hombre que podía ver 10-15 movimientos por delante, había muerto en la pobreza y el anonimato, consumido por una enfermedad que no pudieron permitirse tratar adecuadamente. Su talento se había marchitado en torneos de barrio y partidas por apuestas de unos pocos pesos, nunca tuvo la oportunidad de brillar en los grandes escenarios. El mundo del ajedrez de la capital, con sus clubes exclusivos y sus círculos elitistas, no tenía espacio para un humilde carpintero sin apellidos ni fortuna. Lo habían despreciado, ignorado, tratado con la misma condescendencia con la que don Augusto la había tratado a ella esa misma tarde. La injusticia de todo aquello le quemaba por dentro, un fuego lento que nunca se había extinguido. Toda esa brillantez, desperdiciada por la arrogancia de unos pocos, pensó con amargura. Pero entonces, al mirar el objeto en su mano, una nueva idea comenzó a formarse en su mente, una chispa que se convirtió en llama. Quizás no era demasiado tarde. Quizás esta partida absurda y humillante contra don Augusto era una oportunidad no para ella, sino para él, para honrar su memoria. Para demostrarle al mundo, o al menos al pequeño y arrogante mundo de don Augusto, que el genio no entiende de clases sociales. Esto no es solo por mí, es por ti, papá, pensó. Una determinación de acero, fría y afilada, se forjó en su corazón. Con renovado propósito, sacó del fondo del baúl un viejo cuaderno de notas con tapa de cuero. Sus páginas amarillentas y frágiles estaban cubiertas con la caligrafía elegante y precisa de su padre, diagramas de posiciones complejas, análisis de partidas famosas y anotaciones crípticas en los márgenes. En algunas páginas, con una letra infantil y torpe, estaban sus propios primeros intentos de entender el juego. Pasó las páginas con cuidado. El papel crujía bajo sus dedos como hojas secas. Cada diagrama, cada nota, era una lección que volvía a su mente con una claridad asombrosa. Las estrategias, las tácticas, las trampas, todo estaba allí, un mapa del tesoro de la mente de un maestro. Era como si una puerta cerrada en su memoria se hubiera abierto de golpe, inundándola de un conocimiento que creía perdido para siempre. Vio una foto suelta entre las páginas, su padre, mucho más joven, sosteniendo un pequeño trofeo de plástico con una sonrisa orgullosa y cansada. A su lado, una niña de unos 10 años con trenzas lo miraba con una adoración infinita. Era ella. El recuerdo de esa victoria, en un pequeño torneo local, la llenó de una nostalgia agridulce. Él le había dedicado el trofeo a ella, diciéndole que un día, ella ganaría los suyos. En ese momento, Elena supo lo que tenía que hacer,
No iba a jugar para no perder. Iba a jugar para ganar. Mientras tanto, en su lujoso estudio con paneles de caoba y olor a cuero viejo, don Augusto Valencia se servía un whisky caro. El hielo tintineaba en el vaso de cristal tallado mientras hablaba por teléfono con uno de sus socios, un hombre tan rico y despiadado como él. No te lo vas a creer, Ricardo. Mi criada. Le propuse jugar una partida de ajedrez y la muy ingenua aceptó. Se rió. Una risa grave y burlona que denotaba su total y absoluto desprecio por la gente que consideraba inferior. Por supuesto, le dejé claro que no esperaba que entendiera. Pura diversión. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que no puede ni mover un peón correctamente. Será una lección memorable para ella y para el resto del servicio sobre quién manda aquí, y cuál es su lugar. Su socio al otro lado de la línea también se rió, una carcajada servil que compartía la cruel diversión. Para ellos, las personas como Elena no eran seres humanos con sentimientos o talentos ocultos. Eran objetos, herramientas, parte del decorado de sus vidas opulentas. Don Augusto dio un sorbo a su bebida, el líquido ambarino deslizándose por su garganta. La voy a aplastar, Ricardo. Pero lo haré lentamente. Quiero disfrutar cada momento de su confusión. Le enseñaré lo que pasa cuando la gente corriente olvida su lugar. Colgó el teléfono, su rostro reflejando una satisfacción sádica. No tenía ni la más remota idea de la tormenta que estaba a punto de desatar. Su plan era simple y profundamente cruel. No se trataba solo de ganar, eso era un hecho que daba por sentado, sino de la forma en que ganaría. Quería una humillación pública, una aniquilación total, que reafirmara su dominio absoluto sobre todos en su casa. Ya estaba imaginando la escena. Elena, con el rostro desencajado por la frustración y la vergüenza, rodeada por algunos de sus invitados más influyentes, a quienes invitaría con el pretexto de una velada informal. Quería testigos de su triunfo, de su magnanimidad al enseñarle a la pobre mujer las reglas de un juego de caballeros. Mira la que limpia mis pisos, ahora se cree reina, ya podía oírse diciéndolo con una sonrisa paternalista, provocando las risas cómplices y aduladoras de su círculo de amigos poderosos. Después, cuando todo hubiera terminado, cuando ella estuviera completamente rota, le daría una pequeña gratificación, un fajo de billetes, un gesto de generosidad que en realidad sería la sal final en la herida, un recordatorio brutal de su dependencia económica y de su inferioridad. Este acto consolidaría su imagen de hombre poderoso pero excéntrico, alguien que incluso en sus momentos de ocio, impartía lecciones de vida a los menos afortunados. Era un maestro de la manipulación, experto en convertir la crueldad en un espectáculo de supuesta benevolencia. Su ego no permitía la posibilidad de un resultado diferente. Algo estaba a punto de romperse, pero no sería el espíritu de Elena. De vuelta en su apartamento, Elena apenas probó la sencilla cena que se había preparado. Su mente era un torbellino de movimientos de ajedrez, un universo de posibilidades en blanco y negro. Las piezas de marfil y ónix del tablero de don Augusto se superponían en su visión con las viejas y queridas piezas de madera de su padre. Visualizaba líneas de ataque, defensas impenetrables, sacrificios audaces y mates elegantes. El miedo que había sentido antes se estaba transformando en una energía vibrante, una concentración tan intensa que el resto del mundo parecía desvanecerse en un murmullo lejano. Se levantó de la mesa y caminó por su pequeña sala de estar, sus pasos marcando un ritmo ansioso y constante en el suelo de baldosas gastadas. No tenía un tablero para practicar, pero no lo necesitaba. El tablero estaba en su cabeza, un campo de batalla de 64 casillas donde se sentía más en casa que en ningún otro lugar del mundo. Recordó las palabras de su padre dichas una noche, mientras analizaban una partida de capa blanca. Elena, no juegues contra las piezas, juega contra la mente de tu oponente. Entiende su miedo, su arrogancia, su impaciencia. Ahí es donde encontrarás la victoria. ¿Cuál era la debilidad de don Augusto? Su arrogancia. Su necesidad de demostrar superioridad a toda costa. Creía que ella no era nadie. Y esa sería su mayor ventaja. Él la subestimaría en cada movimiento. No vería venir el golpe hasta que fuera demasiado tarde. ¿Y si pierdo? ¿Y si solo consigo quedar en ridículo? Un susurro de duda, frío y paralizante, se coló en sus pensamientos.
La imagen de la sonrisa burlona de don Augusto y las risas condescendientes de sus invitados la llenó de un frío pavor. El miedo a la humillación era profundo, arraigado en años de tener que agachar la cabeza y aceptar su lugar en silencio. Sería la comidilla del resto del personal, la loca que se atrevió a desafiar al patrón y recibió su merecido. Perdería su trabajo, su único medio de vida, y a su edad, encontrar otro sería casi imposible. Se sentó en el borde de su cama, el colchón hundiéndose bajo el peso de la realidad que caía sobre ella como una losa. ¿Qué estaba pensando? Era una locura. Era una criada de 58 años, no una gran maestra de ajedrez. Su talento, si es que alguna vez existió, estaba oxidado por décadas de desuso y agotamiento. Estaba a punto de cometer el mayor error de su vida, todo por un impulso de orgullo, por un recuerdo nostálgico. Las lágrimas comenzaron a asomar a sus ojos, amenazando con derramar toda la falsa valentía que había acumulado. Por un momento, la desesperación la envolvió por completo. Quizás lo mejor sería llamar a la mansión por la mañana, disculparse, decir que estaba enferma, sería humillante, pero seguro. Pero podría vivir con esa cobardía. No, mi padre, su nombre merece justicia, y yo soy la única que puede dársela. La respuesta surgió desde lo más profundo de su ser, una fuerza indomable que barrió todas ese fos, sus dudas como un vendaval. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, su mirada se endureció hasta volverse de acero. No se trataba de ella. No se trataba de su trabajo o de su orgullo personal. Se trataba de la memoria de un hombre brillante que fue despreciado por un mundo que valoraba más el dinero que el talento. Se trataba de todas las personas como su padre y como ella misma, a las que se les dice constantemente que no son suficientes, que deben conocer su lugar. Este juego era su única oportunidad de gritar, en el lenguaje silencioso del ajedrez, que estaban equivocados. Se levantó, su postura ahora erguida y firme, sus hombros echados hacia atrás. Caminó hacia la ventana y miró las luces de Bogotá, una ciudad de contrastes, de sueños rotos y esperanzas tenaces. Su pequeño apartamento ya no se sentía como una jaula, sino como un campo de entrenamiento, un santuario. La batalla no se libraría en el opulento salón de la mansión, sino en su mente y en su corazón. Y en esa batalla, Elena Montoya no estaba dispuesta a rendirse. La noche sería larga, una vigilia de estudio y preparación, pero al amanecer, estaría lista. Al día siguiente, la atmósfera en la mansión Valencia era palpable, tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El rumor sobre la inusual partida de ajedrez se había extendido como la pólvora entre el personal. Las miradas que recibía Elena eran una mezcla de compasión, incredulidad y un toque de admiración temerosa. Nadie se había atrevido nunca a aceptar uno de los juegos del señor Valencia. Lo veían como un suicidio social, una invitación a la humillación pública de la que nadie se recuperaba. Durante el desayuno del personal en la cocina, el silencio era denso y pesado. Todos evitaban el tema, pero estaba en la mente de todos, flotando sobre las tazas de café y los platos de huevos revueltos. Carmen, la cocinera, una mujer robusta y de corazón amable que había trabajado en la casa durante 20 años, se acercó a Elena mientras lavaba los platos. Le puso una mano en el hombro, un gesto de solidaridad maternal que conmovió a Elena hasta el alma. No hicieron falta palabras al principio. El simple contacto humano era suficiente para recordarle que no estaba completamente sola en esa jaula dorada. El aroma del café y el pan recién horneado llenaba la cocina. Un contraste hogareño con la tensión que se respiraba en el aire. ¿Qué pensarían todos ellos si supieran la verdad sobre ella, sobre su pasado? Carmen finalmente rompió el silencio, su voz baja y cargada de una preocupación genuina. Elena, ¿estás segura de esto? Ese hombre es cruel. No tiene corazón. Solo quiere avergonzarte delante de todos sus amigos importantes. Sus ojos, normalmente alegres y chispeantes, estaban llenos de una genuina inquietud. Recordaba a un jardinero joven, al que don Augusto había retado a una competencia de tiro con arco, solo para burlarse de él cuando falló y despedirlo al día siguiente. He visto lo que hace, disfruta haciendo que la gente se sienta pequeña, es como su deporte personal. No tienes que pasar por esto. Puedes decir que te encuentras mal, inventa cualquier cosa, yo te cubriré, le diré que tuviste una emergencia familiar. La oferta era sincera,
un salvavidas lanzado en medio de un mar de tiburones. Elena apreció la amabilidad y la valentía de su amiga más de lo que las palabras podían expresar. Le dio una pequeña y agradecida sonrisa, pero había una nueva firmeza en su mirada que Carmen no había visto antes. La Elena temerosa y sumisa de ayer había desaparecido, reemplazada por alguien con un propósito claro. Ya no era una víctima a punto de ser sacrificada, era una guerrera preparándose para la batalla. El sonido de los platos y los cubiertos, normalmente un ruido monótono de trabajo, parecía ahora el preludio de un enfrentamiento inevitable. Lo sé, Carmen. Y te agradezco tu preocupación de verdad, respondió Elena, su voz tranquila pero con un filo de acero que sorprendió a la cocinera. Pero hay cosas que una debe hacer. No por orgullo, ni por locura, sino por justicia. No entró en detalles sobre su padre, era una historia demasiado personal, demasiado sagrada para compartirla en la bulliciosa cocina de la mansión, donde las paredes tenían oídos. Carmen la miró, intentando comprender la profundidad de sus palabras. Vio en los ojos de su amiga una resolución inquebrantable que nunca antes había presenciado, y supo que no había nada que pudiera decir para hacerla cambiar de opinión. Así que simplemente asintió, apretándole el hombro una última vez con fuerza. Entonces, que Dios te acompañe, amiga mía. Y que le des una lección a ese demonio, una que no olvide jamás. El apoyo tácito de Carmen fue como un bálsamo para el alma de Elena. Saber que al menos una persona en esa casa estaba de su lado le dio una fuerza renovada. Continuó con sus tareas matutinas con una eficiencia metódica, su mente tranquila y enfocada. Limpió los espejos dorados, aspiró las alfombras persas y pulió la platería, pero sus pensamientos estaban en otro lugar, repasando gambitos y defensas, preparándose para la partida más importante de su vida. Poco después del mediodía, un mayordomo de rostro severo la convocó al gran salón. Su corazón dio un salto, un latido fuerte y solitario en su pecho, pero lo controló rápidamente con una respiración profunda. Era la hora. Al entrar vio a don Augusto de pie junto a una mesa de mármol en el centro de la habitación. Sobre la mesa, un exquisito tablero de ajedrez la esperaba. Las piezas, talladas a mano en marfil y ónix, brillaban bajo la luz del candelabro como joyas preciosas. Era una obra de arte, un campo de batalla diseñado para reyes y nobles, no para criadas. Don Augusto sonreía, su habitual sonrisa de superioridad que nunca llegaba a sus ojos fríos. «Ah, Elena, qué puntual. Veo que te tomas en serio nuestro pequeño pasatiempo». Hizo un gesto teatral hacia una silla de terciopelo rojo, una de las dos que flanqueaban la mesa. «Por favor, siéntate, no te preocupes, te explicaré todo lo que necesitas saber. Es más sencillo de lo que parece, hasta tú podrás entenderlo». La condescendencia en su voz era tan espesa, que casi se podía tocar. Trataba la situación como si fuera un acto de caridad, como si le estuviera haciendo el favor de su vida al permitirle sentarse en su presencia, y tocar sus valiosas piezas de ajedrez. Elena se acercó a la mesa en silencio, su humilde uniforme de trabajo creando un contraste discordante con la opulencia que la rodeaba. Se sentó en la silla, que era tan cómoda como incómoda la situación se sentía en su estómago. Don Augusto se sentó frente a ella, reclinándose en su silla con aire de suficiencia, como un profesor a punto de instruir a un alumno particularmente lento. Cogió una de las torres blancas y la deslizó por el tablero con un chasquido seco. «Esta es la torre, Elena. ¿Ves? Se mueve así, en línea recta. ¿Entiendes, Elena? Línea recta». Luego cogió un alfil. «Este es el alfil. Se mueve en diagonal. Como una cruz, ¿ves?». Continuó explicando el movimiento de cada pieza con una paciencia exagerada y ofensiva, como si le estuviera enseñando a un niño pequeño o a una persona con dificultades de aprendizaje. Elena lo escuchó sin interrumpir, su rostro impasible, sus manos entrelazadas en su regazo para que él no viera cómo apretaba los puños. Cada palabra paternalista era como una pequeña aguja clavándose en su piel, pero no dejó que se notara. Dejó que él construyera su propia narrativa que se venciera a sí mismo de su aplastante superioridad intelectual. Dejó que cavara su propia tumba. Porque cuanto más alto se creía, más dura sería la caída. Y Elena estaba decidida a que la caída fuera espectacular.
La humillación que él estaba infligiendo ahora se convertiría en el combustible para su victoria. Finalmente, tras su tediosa lección, él organizó las piezas blancas frente a él. Muy bien, Helena. Las blancas mueven primero, es la regla. Yo empezaré, para mostrarte cómo se hace. Levantó un peón, el que estaba frente a su rey, y lo movió 2 casillas hacia adelante con un gesto grandilocuente. Era una apertura estándar, sólida, pero ejecutada con la arrogancia de quien cree estar revelando un secreto del universo. Se reclinó en su silla, esperando su respuesta, una sonrisa de suficiencia ya instalada en su rostro. Esperaba que ella dudara, que mirara las piezas con confusión, que quizás moviera una incorrectamente para poder corregirla con falsa paciencia. Con una mano que no temblaba, una mano que había fregado 1000 suelos y lavado 1.000.000 de platos, Helena Montoya se acercó a su propio peón. El movimiento fue deliberado, sin vacilaciones. Lo deslizó hacia adelante, una respuesta simétrica y sólida a la apertura de don Augusto. Fue un movimiento simple, tranquilo, casi humilde. Pecorro en el silencioso lenguaje del ajedrez, fue una declaración. Fue un «estoy aquí». Fue un «no te tengo miedo». Fue un «acepto tu desafío y te lo devuelvo». Colocó la pieza en su nueva casilla con un suave clic que resonó en el tenso silencio del salón. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de don Augusto. Por primera vez desde que había comenzado aquella farsa, vio algo más que arrogancia en su mirada. Vio un destello de sorpresa genuina, una diminuta grieta en su máscara de superioridad. La había subestimado por completo. La partida avanzó durante casi 1 hora, un duelo silencioso y tenso que contradecía las expectativas de don Augusto. Él esperaba una masacre rápida, una serie de errores de principiante que le permitieran dar jaque mate en menos de 20 jugadas. Sin embargo, Helena jugaba con una solidez desconcertante. No hacía jugadas brillantes ni ataques espectaculares, pero tampoco cometía errores. Cada uno de sus movimientos era lógico, preciso, defendiendo sus piezas con una eficacia tranquila que comenzaba a irritar a su oponente. La sonrisa condescendiente de don Augusto se desvaneció lentamente, reemplazada por un ceño fruncido de concentración y una creciente impaciencia. ¿Cómo es posible?, se preguntó. No podía entenderlo. Era como jugar contra un muro de piedra. Cada vez que intentaba crear una amenaza, ella la neutralizaba con una jugada sencilla y elegante. Él, el gran estratega, el titán de los negocios, se veía incapaz de romper la defensa de una simple criada. La humillación que él había planeado para ella, comenzaba a volverse en su contra. Una lenta y silenciosa tortura para su gigantesco ego. El aire en el salón se había vuelto pesado, cargado con la frustración no expresada del magnate. La partida no se estaba desarrollando según su guión, y eso era algo que detestaba por encima de todo. Algo estaba profundamente mal. No eres más que una empleada. ¿Qué sabes tú de estrategia?, espetó finalmente, su frustración desbordándose en un ataque verbal directo y cruel. La falsa amabilidad había desaparecido por completo, revelando la fea y desnuda arrogancia que siempre había estado debajo. Seguro que alguien te ha enseñado un par de trucos. ¿Quién ha sido? ¿El jardinero? ¿O quizás has estado leyendo algún libro para tontos? Las palabras eran dagas afiladas, diseñadas para herirla, para desestabilizarla, y hacerla cometer el error que él tanto ansiaba. Helena sintió el golpe, una punzada de dolor agudo en el pecho, pero no dejó que se reflejara en su rostro. Mantuvo su expresión serena, sus ojos fijos en el tablero, como si las palabras de él fueran solo el zumbido de un insecto molesto. No le daría la satisfacción de verla derrumbarse. Su jugada, señor Valencia, dijo simplemente, su voz un murmullo tranquilo que contrastaba violentamente con la agresividad de él. Su calma lo enfureció aún más. Se dio cuenta de que había perdido el control, no solo de la partida, sino de la situación. Ella, la mujer invisible, la que debía temblar ante él, le estaba ganando la guerra psicológica sin decir una palabra. Era insoportable. Con un movimiento brusco, empujó su reina hacia adelante. Un ataque desesperado y mal calculado, un error nacido de la pura rabia y la frustración. Un error que Helena había estado esperando pacientemente. Helena vio la apertura que el movimiento imprudente de la reina de Augusto había creado. Era una oportunidad de oro, una posibilidad de ganar la partida de manera decisiva allí mismo.
Podía capturar una torre, desmantelar su defensa y lanzar un contraataque mortal. Su corazón latió con fuerza, la victoria al alcance de su mano. Pero entonces, miró el rostro de don Augusto, contraído por la ira y el odio, y una idea diferente, más fría y calculada, se apoderó de ella. Ganar aquí y ahora, en la intimidad de este salón, no era suficiente. Sería su palabra contra la de él. Él simplemente negaría la derrota, diría que la había dejado ganar por lástima, y la despediría. La humillación sería privada, y la memoria de su padre seguiría sin ser honrada. No. No así, necesito que el mundo lo vea, pensó con una claridad repentina y escalofriante. Necesitaba un escenario más grande, un público, testigos que no pudieran ser comprados ni intimidados. Con una fuerza de voluntad sobrehumana, ignoró la Datisi, jugada ganadora. En su lugar, hizo un movimiento defensivo, uno que ofrecía un intercambio de piezas menores, y llevaba la partida hacia un inevitable empate por repetición de jugadas. Don Augusto, sorprendido y aliviado al ver que ella no había visto su error garrafal, aceptó el empate con una mezcla de desdén y alivio. Veo que al menos sabes cómo forzar un empate. Supongo que es lo máximo a lo que puedes aspirar, dijo, intentando recuperar algo de su perdida superioridad. No tenía idea de que Elena acababa de firmar su sentencia. La noche siguiente, don Augusto organizó una de sus fastuosas galas benéficas en la mansión. El gran salón estaba abarrotado con la élite de Bogotá. Empresarios, políticos, figuras de la alta sociedad, todos bebiendo champán y luciendo sus mejores galas. Elena y el resto del servicio se movían entre ellos como fantasmas, sirviendo canapés y rellenando copas, invisibles para los poderosos invitados. Pero esa noche, la invisibilidad de Elena se rompió de la manera más cruel posible. Don Augusto, todavía furioso por el empate del día anterior y decidido a reafirmar su dominio, la llamó al centro del salón. El murmullo de las conversaciones se detuvo, y todos los ojos se volvieron hacia ella. «Damas y caballeros», anunció con una sonrisa taimada, «permítanme presentarles a nuestra celebridad de la noche. Elena, mi humilde criada, que resulta ser una sorprendente jugadora de ajedrez. De hecho, ayer casi logró empatar conmigo». La forma en que pronunció la palabra casi fue una humillación en sí misma. Como acto de caridad he decidido darle otra oportunidad. Aquí, delante de todos ustedes. Un asistente colocó rápidamente una mesa y un tablero de ajedrez en el centro de la sala. La multitud formó un círculo, sus rostros una mezcla de curiosidad morbosa y diversión condescendiente. Elena se sintió como un animal en un circo, expuesta y vulnerable. El corazón le martillaba en el pecho. Esta era la humillación pública que él había planeado. «¿Qué esperas, Elena? Siéntate». «No hagas esperar a nuestros generosos invitados», ordenó don Augusto, su voz goteando falsa generosidad. Con las piernas temblando, Elena se sentó. Sentía cientos de miradas sobre ella, juzgándola, diseccionándola. Escuchó fragmentos de susurros a su alrededor. ¿Es esa la sirvienta? ¡Qué ridículo! Pobre mujer, qué vergüenza. El calor de la humillación le subía por el cuello, amenazando con ahogarla. Quería desaparecer, hundirse en el suelo de mármol. Pero entonces, recordó por qué estaba allí, Record, o la promesa a su padre. Levantó la vista y miró a don Augusto directamente a los ojos, su miedo transformándose lentamente en una fría determinación. La partida comenzó, y esta vez, don Augusto no cometió el error de subestimarla. Jugó con una precisión brutal, decidido a aniquilarla de la forma más rápida y espectacular posible. Elena se defendió con tenacidad, pero la presión era inmensa. El ruido de la multitud, las risas, los comentarios despectivos, todo se unía para formar un muro de sonido que dificultaba su concentración. «No puedo pensar. Me está aplastando», pensó en un momento de pánico. Sabía que estaba perdiendo. Pero no se trataba de ganar esta partida, se trataba de sobrevivir a ella. De soportar la humillación con la cabeza alta, y de plantar la semilla de la duda en la mente de al menos una persona en esa sala. La partida llegó a un punto crítico. Elena estaba en una posición claramente perdedora, su rey acorralado, sus piezas descoordinadas. La victoria de don Augu
Santo era inminente, él lo sabía, y se regodeaba en ello. Hizo un movimiento con un gesto teatral, creando una amenaza de mate en 3 jugadas. Luego se recostó en su silla y, dirigiéndose a la multitud, con una voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran, dijo: «Mira, la que limpia mis pisos, ahora se cree reina». La frase fue un latigazo, una bofetada pública que resonó en el salón. Un coro de risas crueles y condescendientes estalló a su alrededor, liderado por los amigos más cercanos de don Augusto. Fue la humillación definitiva, el momento que él había estado esperando. Las lágrimas ardieron en los ojos de Elena, pero se negó a dejarlas caer. Se mordió el labio con tanta fuerza que sintió el sabor metálico de la sangre. En lugar de rendirse, hizo su siguiente movimiento, uno que no salvaba la partida, pero que prolongaba la lucha por unas cuantas jugadas más. Fue un acto de pura y obstinada resistencia, un desafío silencioso que decía: «Puedes vencerme, pero no puedes romperme». La risa se apagó un poco, reemplazada por un murmullo de sorpresa ante su tenacidad. En la parte de atrás de la multitud, un anciano de aspecto distinguido la observaba, no con burla, sino con una expresión de profunda intriga. Finalmente, el jaque mate llegó. Don Augusto lo anunció con una voz triunfante, como un cazador que exhibe su trofeo. Una buena lección, ¿no crees, Elena? Cada uno en su lugar. Se levantó en medio de una ronda de aplausos, aceptando las felicitaciones de sus invitados como si hubiera ganado el campeonato del mundo. Elena permaneció sentada, mirando el tablero, la posición final grabada en su memoria como una cicatriz. Se sentía vacía, agotada. La humillación había sido total. Lentamente, se puso de pie para retirarse, para volver a la invisibilidad de las sombras de la cocina. Pero mientras se abría paso entre la multitud, una mano la detuvo suavemente. Era el anciano que la había estado observando. Tenía unos ojos amables y una expresión de genuina preocupación. «Ha jugado usted con una valentía y una dignidad extraordinarias, señora», le dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo. «Ese hombre es un bruto, pero usted tiene el alma de una verdadera jugadora». Las palabras del extraño fueron como un bálsamo para su herida. «Me llamo Aníbal Rojas», continuó. «Fui organizador de torneos de ajedrez hace muchos años. Y su estilo de juego me recuerda a un viejo amigo, un genio olvidado, Martín Montoya». El nombre de su padre, pronunciado por un extraño después de tantos años, fue como un trueno en el corazón de Elena. Las lágrimas que había contenido finalmente se derramaron. Usted conoció a mi padre». «¿Conocerlo? Era mi mejor amigo», exclamó Aníbal, su rostro iluminándose con el recuerdo. La llevó a un rincón más tranquilo del salón, lejos de las miradas curiosas, y Elena entre sollozos, le contó todo: la propuesta de don Augusto, el desafío, la promesa a la memoria de su padre. Aníbal la escuchó con una creciente indignación, su rostro endureciéndose con cada palabra. «Lo sabía, siempre supe que había algo sucio en la forma en que destruyeron la carrera de Martín», murmuró, golpeando su bastón contra el suelo. «Tu padre estaba a punto de ganar el campeonato nacional. Era imparable. Pero entonces, justo antes de la partida final, comenzaron a circular rumores anónimos. Acusaciones de trampas, de vender partidas. Nunca se probó nada, pero mancharon su nombre. Perdió el apoyo de los patrocinadores. La federación le dio la espalda. Su oponente en la final era un joven y ambicioso empresario que había comprado su entrada en el torneo, un tal Augusto Valencia. La pieza final del Picatía. Rompecabezas encajó en la mente de Elena con una claridad dolorosa. No había sido solo desprecio de clase. Había sido un sabotaje deliberado, un robo a sangre fría. Él le robó todo, susurró Elena, su voz llena de un dolor renovado. «¿Y ahora intenta hacerme lo mismo a mí?», pensó con una furia helada. No podía permitirlo. «No podemos dejar que se salga con la suya otra vez, Elenita», dijo Aníbal con una determinación feroz. «Pero luchar contra un hombre como Valencia en su propio terreno es imposible. Necesitamos un campo de batalla neutral. Un lugar donde la verdad no pueda ser comprada ni silenciada». Sus ojos brillaron con una idea audaz. «Hay un gran torneo benéfico cada año en la Plaza de Bolívar. Es el evento de ajedrez más importante del país, televisado en directo. Si logramos inscribirte, si puedes enfrentarte a él delante de todo el mundo.
Entonces la historia de tu padre saldrá a la luz. La idea era aterradora. Jugar en la Plaza de Bolívar, frente a miles de personas, y tantear cámaras de televisión. El pánico se apoderó de Elena por un instante. No puedo, Aníbal. No soy lo suficientemente buena. Él me destrozará, balbuceó. Eso es lo que él quiere que pienses, replicó Aníbal con firmeza. Pero yo vi cómo jugabas esta noche. Tienes el talento de tu padre, su instinto. Solo necesitas confianza. Y yo te ayudaré. Entrenaremos juntos, repasaremos sus viejas partidas, sus cuadernos. Le mostraremos al mundo lo que es la verdadera estrategia Montoya. La pasión en la voz de Aníbal era contagiosa. Elena sintió una pequeña llama de esperanza encenderse en su interior. La idea de vindicar a su padre en el escenario más grande posible era un sueño que nunca se había atrevido a tener. Pero ahora parecía posible. La partida no había terminado, solo había cambiado de tablero. Los siguientes meses fueron un torbellino de preparación intensa y secreta. Elena renunció a su trabajo en la mansión, una decisión que la dejó en una situación económica precaria pero que le dio una inmensa sensación de libertad. Aníbal la acogió en su casa, un apartamento lleno de libros y recuerdos en el barrio de la Candelaria. Cada día, desde la mañana hasta bien entrada la noche, se sumergían en el universo del ajedrez. Repasaron las partidas de los grandes maestros, analizaron aperturas complejas y estudiaron finales intrincados. Pero sobre todo, estudiaron los viejos cuadernos de Martín Montoya. Para Elena, era como tener una conversación con su padre a través del tiempo. Descubrió variantes y planes que había olvidado, ideas estratégicas de una profundidad y originalidad asombrosas. Tu padre estaba adelantado a su tiempo, decía Aníbal a menudo, maravillado. No jugaba siguiendo las reglas de los libros, creaba sus propias reglas. Elena sentía cómo su juego se transformaba, cómo la solidez defensiva que había mostrado en la mansión se enriquecía con la audacia y la creatividad de su padre. Aníbal no solo era un entrenador, era un mentor. Le enseñó a controlar sus nervios, a manejar el reloj y, lo más importante, a creer en sí misma. No juegues para no perder, Elenita. Juega para crear belleza en el tablero. La victoria vendrá como consecuencia, le aconsejaba. La inscripción en el torneo de la Plaza de Bolívar fue un desafío en sí mismo, pero Aníbal usó sus viejos contactos en la federación, y apelando a la historia humana de Elena, consiguió una plaza por invitación especial. La noticia causó un pequeño revuelo en el mundo del ajedrez, pero don Augusto, al enterarse, simplemente se rió. La criada quiere jugar con los mayores, dejémosla. Será divertido verla hacer el ridículo a nivel nacional, le dijo a un periodista. No sabía que estaba caminando directamente hacia una trampa perfectamente preparada. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La Plaza de Bolívar era un hervidero de almas, un mar de rostros expectantes que se extendía desde los pies de la imponente estatua del Libertador hasta los escalones de la Catedral Primada. El aire vibraba con una tensión casi eléctrica, una mezcla del murmullo de miles de conversaciones, el zumbido de los generadores de los equipos de televisión y el aroma a café y a obleas que vendían los ambulantes. Las cámaras de televisión, montadas sobre grúas y andamios, apuntaban hacia el escenario central como cañones de un ejército mediático, listos para disparar imágenes que alimentarían los noticieros de la noche y las redes sociales. Elena sintió el peso de cada uno de esos lentes sobre ella, cada mirada curiosa o despectiva de la multitud que la juzgaba sin conocerla. Su sencillo vestido de algodón, limpio y planchado con esmero, parecía gritar su condición en medio de los trajes de lino y los vestidos de seda de los invitados de don Augusto, quienes la observaban con una mezcla de condescendencia y diversión. ¿Qué hago yo aquí?, se preguntó en un fugaz instante de pánico. El miedo era una criatura fría que intentaba anidar en su estómago, sus garras heladas apretando sus entrañas. Pero lo empujó hacia abajo, lo ahogó con el recuerdo del rostro de su padre, su voz serena explicándole una defensa siciliana. Este no era su mundo, este circo de apariencias y poder. Pero el tablero de ajedrez sí lo era. Ese era su territorio, su santuario. Los 64 escaques eran el único lugar donde las reglas eran iguales para todos, donde el linaje y el dinero no valían nada. La partida no se jugaría en la plaza, se jugaría en su mente, y allí, ella era una reina. Don Augusto Valencia llegó como un emperador romano a su coliseo personal.
con una puntualidad calculada para maximizar el impacto. Bajó de un coche negro y brillante, flanqueado por dos asistentes que le abrían paso entre la multitud de periodistas que se abalanzaron sobre él, como una jauría hambrienta. Él sonreía, una sonrisa perfectamente ensayada para las cámaras, llena de una falsa modestia que apenas ocultaba su inmenso ego y su desprecio por el evento que él mismo había orquestado. Hoy es un gran día para la caridad, y para demostrar que el ajedrez es un juego para todos, sin importar su origen, declaró con voz pomposa a un micrófono que le pusieron delante, su tono untuoso y paternalista. Le daremos a la señora Montoya una oportunidad de brillar, de tener su momento, es lo menos que podemos hacer por los menos afortunados. Sus palabras eran un veneno recubierto de azúcar, diseñado para pintarlo como un santo benefactor, mientras la relegaba al papel de una pobre aficionada a Ponatto, la que él, en su infinita generosidad, le concedía 15 minutos de fama antes de aplastarla. Lanzó una mirada por encima de los periodistas hacia Elena, que ya estaba sentada en la mesa del escenario. Sus ojos se encontraron por un segundo, y en los suyos ella no vio caridad, sino la fría y calculadora promesa de una aniquilación pública y despiadada. Algo estaba a punto de romperse. La tensión era palpable en cada rincón de la plaza. El árbitro del torneo, un hombre de aspecto severo con un cronómetro en la mano y un traje impecable, dio las instrucciones finales con una voz monótona. Su voz, amplificada por los altavoces, resonó en toda la plaza, pero para Elena era solo un ruido de fondo, un zumbido lejano que no podía penetrar la burbuja de concentración que había creado a su alrededor. Su universo se había reducido a las 32 piezas de marfil, y ébano frente a ella, cada una con su propio potencial, su propia historia por escribir. Don Augusto, jugando con blancas, ABR, dio con acento agudo la partida con su movimiento habitual, el que usaba en todas sus partidas de exhibición. Peón de rey, A, E4. Era una jugada agresiva, una declaración de intenciones. La jugada de un hombre que esperaba controlar el juego desde el primer momento y dictar el ritmo de la batalla. Elena respondió con calma, sin titubear, moviendo su propio peón a C5, la defensa siciliana, la apertura favorita de su padre, conocida por su naturaleza combativa y desequilibrada. Era una forma de decirle a su oponente, no he venido a empatar, he venido a luchar. Los comentaristas de la televisión, cuyas voces se escuchaban en las pantallas gigantes instaladas a los lados del escenario, comenzaron su análisis sesgado y predecible. Una elección de apertura muy ambiciosa por parte de la señora Montoya. Se nota que ha estudiado, pero veremos cómo responde a la complejidad táctica que la siciliana conlleva. Exacto, Juan Carlos, continuó el otro comentarista, un exjugador conocido por su adulación a las figuras de poder. Una cosa es memorizar las primeras jugadas de una apertura agresiva, y otra muy distinta es tener la visión estratégica para navegar sus complicaciones. No olvidemos que Valencia es un maestro en explotar la sobreexpansión de sus oponentes. Su estilo de juego es como sus negocios, metódico, aplastante. Las palabras eran condescendientes, diseñadas para moldear la narrativa antes de que la partida realmente comenzara. La historia ya estaba escrita en sus mentes, el magnate filántropo dándole una lección a la humilde criada. Esto podría volverse muy táctico y complicado muy rápido, y en el caos, la experiencia de Augusto debería prevalecer. Elena escuchaba los ecos de sus voces, pero se obligó a filtrarlos, a convertirlos en un ruido blanco. No escuches nada. Solo el tablero habla, y el tablero siempre dice la verdad, se repitió a sí misma, un mantra que su padre le había enseñado desde niña. Era su ancla en medio de la tormenta mediática. Las primeras 10 jugadas se desarrollaron con una rapidez casi mecánica. Una danza silenciosa de piezas que tomaban sus posiciones en el campo de batalla. La partida estaba a punto de entrar en un territorio mucho más profundo. Uno que Elena y Aníbal habían preparado meticulosamente. Nadie esperaba lo que estaba por venir. La fase de apertura concluyó y la partida entró en el medio juego, el corazón de la batalla. Ambos jugadores desarrollaron sus piezas, controlaron el centro y enrocaron a sus reyes para ponerlos a salvo. La posición era compleja, llena de tensión latente. Para el observador casual, no parecía estar pasando mucho. Pero para un jugador experimentado, la tensión bajo la superficie era inmensa. Cada pieza era un resorte comprimido, listo para saltar y desatar el caos.
Don Augusto jugaba con una confianza casi displicente, haciendo sus movimientos con gestos rápidos y seguros. Se reclinaba en su silla de cuero después de cada jugada, cruzando los brazos y observando a Elena con una sonrisa condescendiente, esperando verla dudar, sudar, cometer el primer error que le entregaría la partida en bandeja de plata. Pero Elena no dudaba. Su mano se movía con una economía de gestos precisa y deliberada, su rostro una máscara de serenidad. No había prisa, no había pánico. Solo una concentración absoluta que comenzaba a inquietar sutilmente a su oponente. Su calma era su arma más poderosa. ¿Cuánto tiempo más podrá mantenerla?, pensó él, sintiendo una extraña incomodidad. Ella no estaba jugando como una aficionada asustada. Estaba jugando como una igual. Entonces, en la jugada número 15, cuando la tensión había alcanzado un punto álgido, Elena hizo algo completamente inesperado. Con un movimiento suave, sacrificó un alfil por 2 peones. Fue un movimiento que rompió la simetría del juego de manera violenta, como una piedra arrojada a un lago en calma. La multitud dejó escapar un murmullo colectivo de sorpresa y confusión. Los comentaristas de televisión, que hasta ese momento habían estado hablando con displicencia, se apresuraron a calificarlo de error garrafal, un fallo de principiante. Increíble, un error de cálculo terrible. Ha entregado una pieza valiosa por una ventaja material insignificante, exclamó uno de ellos, su voz llena de un mal disimulado regocijo. Se acabó. A partir de aquí, don Augusto solo tiene que presionar su ventaja, y la partida será suya. La presión finalmente la ha quebrado, como era de esperar. Don Augusto miró la posición, luego a Elena, y una sonrisa de triunfo se extendió por su rostro. No podía creer su suerte. La tonta finalmente había caído en la trampa más obvia. Aceptó el sacrificio sin pensarlo 2 veces, capturando el alfil con su caballo y preparándose para lanzar el asalto final. Estaba tan cegado por su arrogancia, tan convencido de la inferioridad de su oponente, que no vio la red que se estaba tejiendo a su alrededor. No se dio cuenta de que el sacrificio no había sido un error. Había sido un cebo. «Papá, estarías orgulloso de mí en este momento», pensó Elena mientras observaba el rostro exultante de su enemigo, quien ya celebraba internamente la victoria. El sacrificio del alfil había sido una idea que encontró en uno de los viejos y amarillentos cuadernos de su padre, una variante oscura y arriesgada que él llamaba la trampa del cazador. Era una jugada que requería nervios de acero y una fe absoluta en el cálculo a largo plazo, una confianza que su padre le había inculcado con infinita paciencia. Al entregar la pieza, había abierto líneas de ataque para sus torres y su dama. Autopistas mortales que apuntaban directamente al rey de don Augusto, ahora peligrosamente expuesto y despojado de sus defensores clave. El juego había pasado de una tranquila partida de maniobras a una salvaje pelea a cuchillo en un callejón oscuro. La ventaja material de don Augusto era una ilusión, un espejismo inútil si su rey no podía sobrevivir al asalto que se avecinaba. Elena levantó la vista del tablero por un instante y miró a la multitud. Vio el rostro preocupado pero esperanzado de Aníbal Rojas entre el público, dándole un discreto asentimiento de ánimo. Vio a algunos de sus antiguos compañeros de trabajo de la mansión, que habían venido a apoyarla en secreto, arriesgándose a la ira de su patrón. Su presencia le dio una nueva oleada de fuerza. No estaba sola, estaba luchando por todos ellos, por todos los que alguna vez habían sido humillados y despreciados. Don Augusto, completamente ajeno a la tormenta que se cernía sobre él, continuó su ataque con una ferocidad ciega y arrogante. Movió su dama, creando una amenaza directa de jaque mate en 2 jugadas. Era una amenaza brutal, obvia y aparentemente imparable. El público contuvo la respiración, el silencio se apoderó de la plaza. Los comentaristas ya estaban redactando el obituario de la partida de Elena, alabando la técnica implacable del magnate. Y ahí lo tienen, damas y caballeros. La amenaza de mate es imparable. Un final predecible pero entretenido. Un aplauso para la valentía de la señora Montoya, que ha luchado con dignidad, pero el talento y la experiencia siempre se imponen. Don Augusto se recostó en su silla, saboreando el momento, su pecho inflado de orgullo. Ya se imaginaba los titulares del día siguiente. El magnate y la criada. Una lección de ajedrez y de vida. Miró a Elena,
esperando ver lágrimas de frustración, el rostro contraído de la derrota. Pero en lugar de eso, encontró una serenidad desconcertante, una calma que desafiaba toda lógica. Elena no estaba mirándola con amenaza de mate. Estaba mirando a su propio ejército de piezas, calculando las posibilidades con una velocidad y precisión que habrían asombrado a un gran maestro. Algo no estaba bien. Un sudor frío comenzó a formarse en la frente de don Augusto. ¿Había pasado algo por alto? Con una calma que helaba la sangre, una tranquilidad que parecía casi sobrenatural, Elena ignoró por completo la amenaza de mate de su oponente. En su lugar, movió una de sus torres a la otra punta del tablero, colocándola en una casilla aparentemente inofensiva, un movimiento que a primera vista no tenía ningún sentido. El silencio en la plaza fue ensordecedor, absoluto. Nadie entendía nada. ¿Se había rendido? ¿Era un acto de desesperación? ¿Un último gesto antes de inclinar su rey? Don Augusto frunció el ceño, su cerebro trabajando a toda velocidad, confundido. Miró su amenaza de mate. Seguía ahí, letal e imparable. Luego miró la jugada de Elena. La torre. ¿Qué hacía esa torre ahí, en el borde del mundo? Le tomó 10 segundos, que parecieron una eternidad, darse cuenta de la aterradora verdad. La torre de Elena no estaba defendiendo. Estaba atacando. Estaba preparando una red de mate de la que su propio rey no podía escapar. Se dio cuenta, con un horror que le revolvió las entrañas, de Bourrien, de que su propia amenaza de mate había sido una distracción. Mientras él se concentraba en su ataque unidimensional, ella había construido una trampa mortal en el otro flanco, un laberinto sin salida. Había caído de cabeza. La sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por una máscara de pánico y incredulidad. El cazador se había convertido en la presa. No puede ser. Es imposible. Es un truco, murmuró don Augusto para sí mismo, su voz apenas un susurro audible. El sudor ahora le corría por las sienes, manchando el cuello de su costosa camisa. Revisó las líneas una y otra vez en su mente, buscando desesperadamente una escapatoria, un agujero en la lógica impecable y férrea de Elena. Pero no había ninguno. Cada posible movimiento de su rey lo llevaba a un jaque mate aún más rápido y humillante. Estaba completamente perdido, atrapado en una obra de arte táctica que nunca vio venir. La multitud, al percibir el drástico cambio en su comportamiento, la forma en que su arrogancia se desvanecía para dar paso al pánico puro, comenzó a murmurar de nuevo, esta vez con una mezcla de asombro y emoción creciente. Los comentaristas en la televisión estaban mudos, sus rostros pálidos mientras revisaban la posición en sus monitores, tratando de entender cómo habían pasado por alto algo tan monumental. Elena no dijo nada, simplemente esperó. Su rostro petró una máscara de paciencia, dejando que el peso de la verdad aplastara a su oponente. Le estaba dando tiempo, el mismo recurso que su padre le había enseñado a valorar por encima de todo. Le estaba dando tiempo para que comprendiera la magnitud de su error, no solo en el tablero sino en la vida. El error de subestimar a alguien por su uniforme, por su género, por su clase social. El error de creer que el poder y el dinero podían reemplazar al verdadero genio. No puedo perder, no así, no contra ella, no contra una nadie, pensó don Augusto, el pánico dando paso a una furia helada y venenosa. La humillación era un sabor amargo en su boca, más amargo que cualquier fracaso empresarial. Perder contra esta mujer, esta criada, delante de todo el país, con las cámaras transmitiendo su caída en vivo, arruinaría su reputación de hombre infalible y brillante. Era inaceptable. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para cambiar la narrativa. Con un movimiento brusco y teatral, se puso de pie derribando casi su silla, y señaló a Elena con un dedo tembloroso. «¡Hace trampa!», gritó, su voz resonando en la plaza atónita, amplificada por el micrófono de la mesa. «Es imposible que ella sepa jugar así. Alguien le está pasando las jugadas. Revisen si tiene algún dispositivo electrónico. Es una impostora, una farsa». La acusación era tan absurda y desesperada que por un momento nadie supo cómo reaccionar. El público guardó silencio, luego estalló en un clamor de abucheos e incredulidad. Los árbitros se acercaron a la mesa, confundidos, atrapados en una situación sin precedentes. Elena lo miró, no con ira sino con una profunda lástima.
Había esperado una jugada sucia, pero no algo tan patético. Vio la verdadera cara del hombre, un matón cobarde que no podía soportar la idea de ser vencido por alguien a quien consideraba inferior. El árbitro principal, un hombre llamado a mantener el orden en medio del caos, se acercó a Elena con una expresión de disculpa en su rostro. Ora Montoya, lamento profundamente esto, pero dadas las circunstancias y la acusación formal de un participante, debemos seguir el protocolo del torneo. Es una formalidad, lo entiendo, pero es mi deber. Nos permitiría comprobar si lleva algún dispositivo de comunicación. La petición era humillante, una afrenta pública a su integridad, pero Elena asintió con una dignidad imperturbable, que silenció a muchos en la multitud. Se puso de pie con gracia y permitió que una oficial femenina la acompañara discretamente detrás de un biombo instalado para la privacidad. Mientras tanto, el equipo de seguridad revisaba la mesa, las piezas, la silla, incluso debajo del escenario. No encontraron absolutamente nada, por supuesto. La única tecnología en juego era la mente brillante de Elena, un arma que don Augusto no podía concebir que ella poseyera. Cuando Elena regresó a la mesa, un silencio expectante cayó de nuevo sobre la plaza. El árbitro tomó el micrófono y anunció en voz alta y clara: no separada. Ha encontrado ningún dispositivo de ningún tipo, el juego continuará. Un aplauso estalló en la multitud. Un claro mensaje de apoyo a Elena y de repulsa a las tácticas sucias de su oponente. Don Augusto se sentó, su rostro pálido y contraído por la furia y la vergüenza. Su último y desesperado gambito había fracasado estrepitosamente. Ahora es mi turno de hablar, pero no será con palabras, pensó Elena, su corazón latiendo con una fuerza tranquila y decidida. Mis piezas contarán la verdadera historia. Miró la posición final, la hermosa y letal red que había tejido con paciencia y precisión. Era más que una simple combinación de ajedrez, era una obra de arte, una prueba irrefutable de su legado y el de su padre. Se tomó un momento, no para pensar en la jugada, que ya conocía de memoria, sino para saborear la justicia poética del instante. Recordó las incontables horas que pasó con su padre en la pequeña cocina de su casa, analizando posiciones similares, él explicándole con paciencia infinita la belleza oculta en la geometría del tablero. El ajedrez es honesto, Elenita, le decía su voz llena de una pasión tranquila. En el tablero, no puedes mentir. Tus jugadas revelan quién eres realmente, si eres valiente o cobarde, si eres creativo o predecible. Las jugadas de don Augusto habían revelado su arrogancia, su brutalidad y su desesperación. Sus propias jugadas, habían revelado la paciencia, la creatividad y el espíritu de lucha que su padre le había inculcado. Era el momento de terminar la partida, de cerrar un capítulo de dolor que había durado décadas y de empezar a escribir uno nuevo. Uno de honor y reconocimiento. El final estaba cerca, podía sentirlo en cada fibra de su ser. Se inclinó hacia adelante, su mano cerniéndose sobre la pieza que daría el golpe de gracia. Su dama. Pero antes de hacer el movimiento, hizo algo que nadie esperaba, un gesto que cambiaría el curso de todo. Con su otra mano, sacó de su bolsillo el viejo y desgastado reloj de bolsillo de plata que su padre le había regalado. La luz del sol arrancó un destello de su superficie opaca y abollada mientras lo colocaba suavemente sobre la mesa, junto al tablero de ajedrez, en el espacio vacío donde deberían estar las piezas capturadas de su oponente. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. El gesto silencioso fue más elocuente que cualquier grito, más poderoso que cualquier acusación. El objeto yacía allí, un testigo mudo del pasado, un símbolo de un tiempo y un talento que se habían negado a morir. Un ancla que conectaba el presente con una injusticia de 30 años. Don Augusto miró el objeto. Su rostro se contorsionó en una mueca de confusión y un vago, casi imperceptible, reconocimiento. Santo. Aníbal Rojas, desde su asiento en primera fila, se puso de pie, con lágrimas en los ojos. Sabía exactamente lo que significaba. Era el talismán del carpintero, el guardián de su memoria. La multitud murmuró, sintiendo que estaban presenciando algo más profundo que una simple partida de ajedrez. Era el clímax de una historia que había comenzado mucho antes de que se moviera la primera pieza. ¿Qué es eso? ¿Qué significa ese cacharro viejo? Espetó don Augusto, su voz quebrada por la tensión y el miedo. Su mente, incapaz de procesar la inminente derrota en el tablero, se aferró a este nuevo elemento como una distracción, intentando desviar la atención. Pero Elena no le respondió,
Su mirada estaba fija en Aníbal Rojas, el viejo amigo de su padre. Era la señal que habían acordado en secreto. Aníbal se puso de pie, y con la ayuda de un periodista solidario que le cedió su micrófono, su voz, anciana pero firme y clara, resonó en toda la plaza. Ese cacharro, como usted lo llama efectivamente, señor Valencia, perteneció a uno de los más grandes jugadores de ajedrez que este país ha olvidado, un hombre al que apodaban el Carpintero. Su verdadero nombre era Martín Montoya. Un murmullo de intriga recorrió la multitud. Aníbal continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra, cada sílaba cargada con el peso de la verdad. Hace 30 años, Martín Montoya estaba a punto de ganar el campeonato nacional, pero fue víctima de una campaña de difamación y sabotaje, orquestada por un joven y ambicioso empresario que no podía soportar ser vencido por un simple obrero. Ese empresario le robó su oportunidad, su carrera, y finalmente su vida, sumiéndolo en la desesperación. Aníbal levantó una carpeta que llevaba. Tengo aquí los recortes de prensa de la época y declaraciones juradas de otros jugadores que presenciaron la injusticia. El nombre de ese empresario era Augusto Valencia. La revelación cayó sobre la plaza de Bolívar como una bomba de silencio. El silencio fue total, absoluto, roto solo por el sonido de los flashes de las cámaras que ahora se centraban en el rostro descompuesto de don Augusto, capturando cada matiz de su pánico. Su máscara de respetabilidad se hizo añicos en un instante, revelando al monstruo que había debajo. Estaba atrapado. No había escapatoria. La verdad, enterrada durante 30 años bajo capas de poder y dinero, había salido a la luz de la forma más pública y espectacular posible. Elena, con una lágrima de vindicación rodando lentamente por su mejilla, finalmente hizo su jugada. Deslizó su dama a través del tablero con una gracia letal, una elegancia que contrastaba con la brutalidad de la verdad recién expuesta. La pieza de marfil se posó en la casilla final con un suave clic que sonó como un disparo en el silencio de la plaza. Levantó la vista, sus ojos profundos, que habían visto tanto dolor, encontrándose con los de su torturador por última vez. Su voz, clara y firme, pronunció las dos palabras que sellaron su destino, y redimieron el nombre de su padre. Jaque mate, señor Valencia. La multitud estalló en un rugido ensordecedor de aplausos y vítores. La justicia, después de una larga y dolorosa partida, finalmente había llegado. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El sonido de la ovación era una ola catártica que lavaba décadas de dolor, silencio y humillación. Elena permaneció sentada por un momento, con la mano aún cerca de la pieza que había dado la victoria, dejando que la emoción del momento la envolviera por completo, como un abrazo cálido que había esperado toda su vida. Vio a don Augusto, con el rostro pálido como la cera, siendo rodeado por una marabunta de periodistas que le gritaban preguntas, exigiéndole una respuesta a las acusaciones de Aníbal. Pero él no tenía ninguna. Su mundo de mentiras y poder se había derrumbado a su alrededor en cuestión de minutos, como un castillo de naipes en un vendaval. El juego había terminado, en el tablero y en la vida. 2 guardias de seguridad lo escoltaron fuera del escenario, protegiéndolo de la furia de una multitud que ahora lo veía como el villano que realmente era. El hombre intocable, el titán de los negocios, ha sido derribado, no por un rival de su mismo estatus, sino por el eco del genio de un humilde carpintero y el coraje inquebrantable de su hija. Era una victoria que trascendía las 64 casillas del tablero de ajedrez. Era una victoria para la dignidad, para la memoria y para la verdad. Era una victoria para todos los invisibles. Aníbal subió al escenario cojeando ligeramente, sus ojos brillantes de lágrimas, y abrazó a Elena con una fuerza que desmentía su edad. Lo hiciste, Elenita. Lo lograste. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, le susurró al oído, su voz ahogada por la emoción. Elena se aferró a él, el único vínculo viviente con su padre, y las lágrimas finalmente fluyeron libremente, lágrimas no de tristeza, sino de una profunda y abrumadora catarsis. Miró hacia el cielo azul de Bogotá, como si pudiera ver el rostro sonriente de su padre entre las nubes, asintiendo con aprobación. Había cumplido su promesa. El nombre de Martín Montoya ya no sería una nota a pie de página olvidada en la historia, sino un símbolo de talento y perseverancia frente a la adversidad.
Los flashes de las cámaras seguían estallando a su alrededor, pero ya no la intimidaban. Ahora la veían, realmente la veían. No como una sirvienta, no como una curiosidad o un objeto de caridad, sino como Elena Montoya, la mujer que había compadecido con Osporzi, desafiado a un gigante y había ganado. La maestra oculta, como empezarían a llamarla los periódicos al día siguiente. Su viaje acababa de comenzar, pero la batalla más importante de su vida ya estaba ganada, y el mundo entero había sido testigo. ¿Podría explicarnos la combinación final, señora Montoya? Fue absolutamente brillante, magistral, le preguntó un periodista, extendiéndole un micrófono con manos temblorosas de la emoción. Elena se secó las lágrimas, una pequeña pero genuina sonrisa formándose en sus labios por primera vez en mucho tiempo. Miró el tablero, donde las piezas seguían congeladas en la posición final, un testamento silencioso de la batalla. No fue mi combinación, dijo con una voz clara que fue captada por todos los micrófonos, su humildad resonando con fuerza. Fue la Mejía, Defensa Montoya. Una creación de mi padre Martín Montoya. Él creía que el ajedrez era como la vida. A veces para ganar tienes que sacrificar algo que parece valioso para abrir un camino hacia el empía. A verdad. Sus palabras resonaron con una sabiduría sencilla y profunda, que cautivó a la audiencia. Ya no era solo una jugadora de ajedrez, se había convertido en una contadora de historias, la guardiana de un legado. Tomó el objeto de plata de la mesa y lo sostuvo en alto para que todos lo vieran, su superficie reflejando las luces de las cámaras. Esto era suyo. Y hoy, su tiempo finalmente ha llegado. La multitud volvió a aplaudir, un tributo no solo a ella, sino al espíritu de un hombre que, a través de su hija, había logrado su victoria final 30 años después. El silencio de su tumba había sido finalmente roto por el sonido de la justicia. ¿Qué he logrado realmente con todo esto?, se preguntó en medio del torbellino de aplausos y flashes. La victoria era dulce, increíblemente dulce, pero el camino por delante era incierto, y sin duda estaría lleno de nuevos desafíos. Había expuesto a don Augusto, pero sabía que hombres como él tenían recursos y conexiones para intentar silenciar la verdad una vez más, para contraatacar desde las sombras. Sin embargo, al mirar los rostros en la multitud, vio algo que le dio una esperanza renovada. Vio a gente corriente, a trabajadores, a estudiantes, a ancianos, a madres con sus hijos, todos mirándola con una admiración genuina, con los ojos llenos de una emoción que ella entendía perfectamente. En su victoria, ellos veían un reflejo de sus propias luchas silenciosas contra la injusticia, contra los jefes abusivos, contra la arrogancia del poder. Se dio cuenta de que su historia ya no era solo suya, se había convertido en un símbolo, una pequeña luz de esperanza en un mundo que a menudo parecía oscuro y desigual. Quizás ese era el verdadero legado de su padre. No solo las jugadas brillantes en un tablero, sino la inspiración para luchar por lo que es justo, sin importar las probabilidades. Sabía que la lucha no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola en ella. Tenía un ejército de aliados silenciosos en todo el país, mientras los organizadores del evento, visiblemente conmovidos, le entregaban el trofeo del torneo, un objeto mucho más grande y brillante que el pequeño trofeo de plástico que su padre había ganado tantos años atrás. Elena sintió que un círculo se cerraba. Aceptó el premio, no para ella sino en nombre de Martín Montoya. En su discurso de aceptación, breve y cargado de emoción, no habló de estrategia ni de tácticas complejas. Habló de su padre, de su pasión por el juego, y de su creencia inquebrantable en que el talento podía florecer en cualquier lugar, sin importar las circunstancias, como una flor creciendo en una grieta del pavimento. Este trofeo es para todos los talentos olvidados, dijo, su voz resonando con una nueva autoridad que nunca antes había poseído. Para todos aquellos a quienes se les dijo que no eran suficientes, que su lugar estaba en la sombra y que nunca debían soñar con la luz. Hoy, demostramos que la luz puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que nadie puede apagarla. Sus palabras fueron un bálsamo para muchos y un llamado a la acción para todos. En ese momento, en el corazón de la capital de su país, Elena Montoya dejó de ser invisible para siempre. La partida había terminado,
Pero su verdadera obra, honrar el legado de su padre y ayudar a otros como él, apenas comenzaba. Los días que siguieron a la partida en la Plaza de Bolívar fueron un torbellino surrealista, que Elena navegó con una calma que ni ella misma sabía que poseía. Su rostro, antes completamente anónimo, estaba ahora en la portada de todos los periódicos y en las pantallas de todos los noticieros del país. Los titulares la aclamaban con epítetos que la hacían sonrojarse profundamente cada vez que los leía. La maestra oculta, la dignidad del jaque mate, la hija del carpintero que derribó a un rey. El teléfono de su pequeño apartamento no dejaba de sonar, una insistencia metálica que rompía su anhelada paz. Eran ofertas de entrevistas exclusivas, invitaciones a programas de televisión matutinos y nocturnos, incluso propuestas editoriales para escribir un libro sobre su increíble vida. Ella las rechazaba todas con una amabilidad firme pero inquebrantable, sintiéndose completamente abrumada por una atención que nunca había buscado ni deseado en lo más mínimo. Su victoria no había sido por la fama, sino por la justicia y el honor de un nombre olvidado. En la tranquilidad de su hogar, que de repente se sentía como un refugio asediado por el mundo exterior, miraba el trofeo dorado que le habían dado, su brillo artificial contrastando dolorosamente con la modestia de sus muebles desgastados. No sentía el orgullo exultante de una campeona, sino el profundo y sereno alivio de una hija que finalmente había cumplido una promesa sagrada, hecha en el silencio de su corazón. «Papá, lo logramos. El mundo finalmente sabe tu nombre y tu genio», susurró al aire, sintiendo una paz que la envolvía como el más cálido de los abrazos. El escándalo de don Augusto Valencia implosionó con la fuerza de una supernova, destruyendo en cuestión de días el imperio de apariencias y poder que había tardado décadas en construir con mano de hierro. Las acusaciones de Aníbal Rojas, respaldadas por las pruebas irrefutables que había guardado celosamente durante 30 largos años, abrieron las compuertas de una investigación federal que desveló una red de corrupción, sobornos y prácticas empresariales depredadoras que superaba cualquier especulación. Sus socios, aquellos hombres poderosos que se habían reído con él de la criada ingenua y su absurda reclamación, lo abandonaron como ratas que huyen de un barco que se hunde estrepitosamente. Emitieron comunicados públicos en los que se distanciaban de él y condenaban sus acciones con una hipocresía descarada que indignaba a la opinión pública. Perdió contratos millonarios de la noche a la mañana, sus acciones en la bolsa se desplomaron hasta no valer ni el papel en que estaban impresas, y los bancos, antes serviles, le cerraron todas las líneas de crédito. Se convirtió en un paria social, el villano perfecto para una sociedad ávida de historias de caída y redención, aunque en su caso no parecía haber redención posible. La mansión opulenta donde había humillado a Elena fue embargada, sus lujosos coches subastados y sus cuentas con gel, hadas en todo el mundo. El hombre que se creía intocable, que jugaba con las vidas de los demás como si fueran piezas en su tablero personal, descubrió demasiado tarde que él mismo era solo un peón prescindible. Elena, completamente ajena al drama de la caída de su antiguo empleador, se centró en canalizar la abrumadora ola de apoyo que había recibido de gente que no conocía. Pequeñas donaciones de personas corrientes de todo el país comenzaron a llegar a una cuenta bancaria que Aníbal la ayudó a abrir, un gesto que la conmovió hasta las lágrimas. Eran 5.000 pesos de una pensionista de Cali, 10.000 de un estudiante de Medellín, 20.000 de una familia de obreros de Barranquilla. Cada donación, por modesta que fuera, venía acompañada de una nota de agradecimiento escrita a mano, de historias de sus propias luchas contra la injusticia y el abuso. «Gracias por darnos voz a los que no la tenemos», leía en una de las cartas. «Usted nos ha demostrado que David realmente puede vencer a Goliat», decía otra, con la caligrafía temblorosa de una persona mayor. Estas palabras la conmovían mucho más que cualquier cheque abultado de un patrocinador corporativo. Un día, Aníbal llegó a su apartamento con una caja de cartón llena hasta el borde de cartas y un brillo de emoción en sus ojos cansados. «Mira esto, Elenita. No estás sola en esto. Tu historia ha despertado algo dormido en la gente. Ha despertado la esperanza. ¿Qué vamos a hacer con todo esto?» Elena miró la montaña de cartas, el testimonio tangible del impacto profundo de su lucha silenciosa, y sintió el peso de una nueva responsabilidad. «No podemos quedarnos con este dinero, Aníbal», dijo con una convicción absoluta. «Tenemos que usarlo para algo más grande que nosotros. Pertenece a la memoria de mi padre. Y él
Él lo habría usado para asegurarse de que ningún otro talento se perdiera en el olvido por falta de recursos. Continuó Elena, su voz vibrando con un propósito recién descubierto. En ese preciso momento, en la modesta sala de su apartamento, rodeada por el amor anónimo de cientos de desconocidos, nació la idea que cambiaría su vida, y la de muchos otros para siempre. Una escuela de ajedrez Aníbal. Una escuela gratuita para niños de barrios como este, que no tienen los medios para desarrollar su talento, propuso, sus ojos brillando con una luz nueva. Un lugar donde no importe de dónde vienes, ni quiénes son tus padres, solo importa la mente, la pasión por el juego. Un lugar seguro donde puedan aprender, crecer y soñar con un futuro diferente. Aníbal la miró fijamente, su rostro arrugado iluminado por una sonrisa de pura admiración y afecto. Es una idea maravillosa, Elenita. Perfecta. Y Chulía, creo que tengo el lugar ideal para empezar. La llevó a un antiguo edificio abandonado en el corazón de su barrio, un lugar que había sido una biblioteca comunitaria hacía décadas pero que ahora estaba en ruinas, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafitis. Con el dinero que hemos recaudado y un poco de ayuda de la comunidad, podemos devolverle la vida a este lugar, dijo él. La llamaremos la Academia de Ajedrez Martín Montoya, respondió ella sin dudar. El trabajo de restauración del viejo edificio fue una labor de amor que unió a toda la comunidad de una manera que nadie había visto en años. Carpinteros voluntarios, amigos del padre de Elena, repararon los suelos de madera con tablones donados, mientras electricistas jubilados arreglaban el cableado de forma gratuita y pintores aficionados cubrían los grafitis con capas de pintura blanca y brillante. Las madres del barrio organizaban turnos para llevar café caliente y arepas recién hechas a los trabajadores, convirtiendo la obra en una fiesta popular. Los niños, ansiosos por el futuro de su nuevo club, ayudaban a limpiar los escombros y a plantar flores en el pequeño jardín delantero, sintiendo el proyecto como suyo. Elena estaba allí todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer, con un mono de trabajo y las manos manchadas de pintura, trabajando codo con sus vecinos. Su recién adquirida fama no la había alejado de su gente, al contrario, la había acercado más que NCA. Era una de ellos, y su victoria era la victoria de todos. Aníbal, a pesar de sus años, trabajaba con la energía de un joven, supervisando la meticulosa restauración de las viejas estanterías de madera para la biblioteca de la academia. Martín habría estado aquí, con su martillo en la mano, siendo el primero en ayudar y el último en irse. Le dijo a Elena un atardecer. Él construía cosas con madera, Elenita. Tú estás construyendo algo mucho más duradero. Estás construyendo esperanza. Finalmente, el día de la inauguración llegó, bañado por un sol radiante que parecía bendecir el proyecto. El edificio, antes una ruina sombría y olvidada, era ahora un faro de luz y color en el corazón del barrio. Una simple pero elegante placa de bronce junto a la puerta recién pintada decía, Academia de Ajedrez Martín Montoya, donde cada peón puede convertirse en rey o reina. La ceremonia fue modesta pero increíblemente emotiva. No había políticos de alto rango ni magnates buscando una foto para la prensa, solo la gente del barrio, los voluntarios que habían hecho posible el sueño, y una docena de periodistas que habían seguido la historia con un interés genuino y respetuoso. Elena, con un sencillo vestido que ella misma había cosido para la ocasión, subió a un pequeño estrado de madera construido por los carpinteros. Su voz tembló al principio, pero luego se hizo fuerte y clara, resonando en la calle silenciosa. Mi padre creía que el ajedrez era el gran igualador, dijo, su mirada recorriendo los rostros expectantes de los niños sentados en primera fila. En este tablero de 64 casillas, no importa si eres rico o pobre, solo importa tu capacidad para pensar, para crear, para luchar. Esta academia es su sueño hecho realidad, es un lugar para todos los talentos olvidados, para que su luz no se apague nunca. Cortó una simple cinta roja y las puertas de la academia se abrieron oficialmente, liberando un futuro de posibilidades. Las clases comenzaron al día siguiente. Y la academia se llenó de una energía vibrante y contagiosa, que revitalizó todo el vecindario. Niños y niñas de todas las edades, que antes pasaban las tardes en la calle sin rumbo fijo, ahora se sentaban frente a los tableros de ajedrez con una concentración y una seriedad que habría sorprendido a sus propios padres.
Elena era la profesora principal, y descubrió en sí misma un don para la enseñanza que nunca supo que tenía. Explicaba las aperturas y las defensas con una paciencia infinita, usando analogías sencillas y anécdotas personales de su padre que hacían que el juego cobrara vida de una forma mágica. No piensen solo en el poder de sus piezas, niños, les decía, caminando lentamente entre las mesas. Piensen en lo que quiere hacer su oponente. Escuchen con atención la historia que les cuenta el tablero en cada jugada, es un diálogo silencioso. Aníbal se encargaba de la biblioteca, organizando los cientos de libros de ajedrez donados y ayudando a los niños con sus tareas escolares después de las partidas. Se había convertido en una figura de abuelo para todos ellos, siempre con una palabra de aliento, un consejo sabio o una historia fascinante sobre los grandes maestros del pasado. La academia no era solo un lugar para aprender ajedrez, se estaba convirtiendo en el verdadero corazón de la comunidad. Un día, mientras Elena explicaba una compleja posición de final de partida en un gran tablero mural magnético, un niño pequeño y delgado llamado Mateo levantó la mano con timidez. «Maestra Elena, ¿es verdad que usted le ganó a un hombre muy rico y muy malo que vivía en una casa gigante?» La pregunta inocente silenció la sala por completo, y todos los niños la miraron con los ojos muy abiertos, esperando la respuesta a una historia que se había convertido en una leyenda urbana en el barrio. Elena sonrió con una dulzura que desarmaba. «Es verdad, Mateo. Pero no lo hice sola. Tenía un arma secreta muy poderosa». Se tocó el corazón con la palma de la mano. «Tenía la memoria y la sabiduría de mi padre aquí dentro. Y lo más importante, no luchaba por mí misma. Luchaba por una idea. La idea de que todos, sin importar cuán pequeños o insignificantes nos sintamos a veces, tenemos derecho a ser respetados». Miró a cada uno de sus alumnos a los ojos. «Nunca dejen que nadie les diga que no son lo suficientemente buenos, o que su lugar está en la sombra. Cada uno de ustedes tiene una luz brillante en su interior. Su trabajo es encontrarla y hacerla brillar con todas sus fuerzas. El ajedrez es solo una herramienta, un mapa para ayudarles a hacerlo». Los niños la escuchaban con una atención reverente, absorbiendo no solo una lección de ajedrez, sino una lección de vida. Los meses se convirtieron en años. La Academia de Ajedrez Martín Montoya floreció de una manera espectacular, ganando una reputación que trascendió las fronteras del barrio y de la ciudad. Sus alumnos, apodados cariñosamente los carpinteros de Montoya por la prensa deportiva, comenzaron a ganar torneos locales y luego regionales, demostrando un talento, una disciplina y una preparación que asombraba a los clubes de ajedrez más elitistas y adinerados del país. Lo que más enorgullecía a Elena, sin embargo, no eran los trofeos que llenaban las estanterías de la academia, sino la transformación profunda que veía en sus alumnos. Niños que antes eran tímidos y retraídos se convertían en jóvenes seguros de sí mismos, capaces de pensar críticamente y de resolver problemas con calma y lógica. Aprendieron a ganar con humildad y a perder con gracia, a respetar a sus oponentes y, lo más importante, a respetarse a sí mismos y a su origen. La academia se convirtió en un modelo a seguir, y otras comunidades de bajos recursos en todo el país comenzaron a replicar su éxito con la ayuda de Elena. El nombre de Martín Montoya, una vez sinónimo de olvido y tragedia, era ahora un faro de esperanza y oportunidad para miles de niños. Su legado no estaba escrito en libros de historia, sino en las vidas que su hija estaba cambiando, una jugada a la vez. Mientras tanto, la figura de don Augusto Valencia se desvaneció en la más absoluta ignominia. Tras un largo y publicitado juicio que mantuvo en vilo al país, fue condenado por múltiples cargos de fraude y corrupción. Pasó varios años en una prisión de mínima seguridad, una experiencia humillante que rompió lo poco que quedaba de su arrogancia y su sentimiento de superioridad. Cuando finalmente salió en libertad condicional, era un hombre física y espiritualmente quebrado, una sombra de lo que fue. Sin su fortuna y su red de influencias, no era nadie. Se retiró a una pequeña y destartalada casa de campo, viviendo de una modesta pensión que le quedó. Rara vez se le veía en público. Algunos vecinos decían que pasaba sus días solo, jugando partidas de ajedrez contra sí mismo en un tablero barato, una y otra vez, quizás tratando de entender en qué momento exacto había cometido el error fatal que le costó todo. Su nombre se convirtió en una advertencia,
una historia que los padres contaban a sus hijos sobre los peligros de la soberbia. El universo, a su manera lenta pero inexorable, había equilibrado la balanza. El rey arrogante había sido derrocado y confinado a una pequeña casilla de soledad, mientras que el humilde peón se había transformado en una reina que inspiraba a toda una nación. El tablero siempre dice la verdad al final, pensó Elena al leer la noticia de su liberación. Una tarde de primavera, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de Bogotá de tonos anaranjados, Aníbal y Elena estaban sentados en un banco del jardín de la academia. Observaban a los últimos niños irse a casa, sus risas desvaneciéndose en la disodancia. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, forjado en la lucha y el respeto mutuo. Aníbal se aclaró la garganta y sacó de su bolsillo una pequeña caja de madera pulida. «Esto no es mucho, Elenita. Pero quería darte algo», dijo, su voz ronca. Elena abrió la caja. Dentro, sobre terciopelo, había una única pieza de ajedrez, una reina tallada a mano en nogal. Era simple, pero la artesanía era exquisita. «La tallé yo mismo», admitió Aníbal. «Pensé que te mereces tener tu propia reina, una que no pertenezca a ningún juego, solo a ti». Elena tomó la pieza, su madera cálida al tacto, las lágrimas asomaron a sus ojos. «Es preciosa, Aníbal. Tu padre siempre decía que yo era su torre, protegiendo su flanco», dijo Aníbal, con la mirada perdida en los recuerdos. «Y que tú eras su alfil, capaz de ver ángulos que nadie más imaginaba. Pero creo que se equivocó en una cosa». Elena lo miró, intrigada. «¿En qué?». Aníbal le apretó la mano suavemente. «Él era el rey, sí. Un rey brillante pero vulnerable. ¿Y tú? Tú siempre fuiste la reina, Elenita. La pieza más poderosa. Solo necesitabas darte cuenta». 10 años después, la Academia de Ajedrez Martín Montoya era una institución de renombre nacional. Ocupaba un edificio mucho más grande, financiado por el gobierno y donantes privados que reconocieron el inmenso valor social de su trabajo. Cientos de niños habían pasado por sus aulas, y muchos de ellos habían ganado becas universitarias completas gracias a sus habilidades en el ajedrez. Elena Montoya, ahora cerca de los 70 años con el pelo completamente blanco y una serenidad que irradiaba de ella como una luz suave, seguía siendo el alma de la academia. Esa tarde, estaba sentada en la primera fila del auditorio del Campeonato Nacional de Ajedrez. En el escenario, bajo las luces brillantes, una de sus primeras alumnas, una joven de 18 años llamada Sofía, que había llegado a la academia siendo una niña huérfana y asustada, estaba a punto de hacer la jugada final que la convertiría en la campeona más joven de la historia del país. Sofía, bajo la inmensa presión, ejecutó una combinación brillante, un sacrificio de dama que recordaba al estilo de Martín Montoya. Su oponente, un gran maestro, miró el tablero con el rostro pálido antes de extender la mano en señal de rendición. El auditorio estalló en una ovación. Sofía, con lágrimas de alegría, levantó la vista y buscó la mirada de Elena. Le dedicó una sonrisa de pura gratitud, y levantó el trofeo en su dirección. Elena asintió, devolviéndole la sonrisa. El legado de su padre no era una victoria, sino un bosque de oportunidades,